Muy buenas tardes, profesor Simón. En esta oportunidad nos correspondió la sentencia C-395 del 2002. Los integrantes del grupo están conformados por Karen Mireya González, Heidi Colonia, Jonathan Luna, Juan Pablo, Julio Díaz y Dulia Andrea Quiñones. La sentencia aborda la intervención de la Corte Constitucional en relación a la aplicación territorial y personal de las leyes en contexto de los matrimonios celebrados en el extranjero. Esta sentencia refleja los principios de igualdad y protección de los derechos fundamentales en la legislación colombiana. En referencia al expediente D3805, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 180, inciso 2 del Código Civil, modificado por el artículo 13 del Decreto Ley 2820 de 1974. Actor, Esther Elena Mercado Jaraba. Magistrado ponente, doctor Jaime Araujo Rentería. A continuación, sigue Carol Mireya González. Objeto de la demanda. La señora Esther Elena Mercado Arabane interpuso una acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 180 del Código Civil. Ella argumenta en su demanda que la norma, al presumir separación de bienes para matrimonios celebrados en el exterior, está afectando la protección familiar y los derechos de la mujer en Colombia. Antecedentes y hechos de la demanda. Vamos a ver los antecedentes legales detrás de la sentencia C-395 de 2002 de la Corte Constitucional. Analizando la acción pública de inconstitucionalidad, el artículo 180 del Código Civil colombiano y la normatividad internacional relevante que influye en la regulación del matrimonio y sus efectos patrimoniales en nuestro país. El caso surge a raíz de la acción pública que interpuso la señora Esther Elena Mercado, quien cuestionó la conformidad del artículo 180 del Código Civil con respecto a varios artículos de la Constitución Política de Colombia. Impugna una norma que considera injusta. Su objetivo es denunciar cómo la disposición afecta negativamente la igualdad de género y los derechos de las mujeres en su misma situación. Encontramos que el artículo 180 del Código Civil establece que aquellos que se casen en el extranjero y se domicilien en Colombia se presumirán separados de bienes a menos que una disposición legal contraria indique lo contrario, lo que ha sido objeto de debate jurídico significativo. En cuanto a la normatividad internacional relacionada, encontramos que la regulación de matrimonios celebrados en el extranjero se asocia a principios de derecho internacional, como la ley aplicable en el lugar de celebración del matrimonio, lo que genera complejidades sobre la aplicación de la ley en el territorio colombiano. ¿Cuáles son los argumentos que nos presentó la demandante? La demandante argumenta que la disposición en el artículo 180 del Código Civil vulnera derechos fundamentales, afectando la equidad en el matrimonio y el bienestar de las mujeres en situaciones de separación o viudez. Ella argumenta que hay violación a derechos fundamentales, ya que el artículo 180 establece que las parejas casadas en el extranjero, al domiciliarse en Colombia, se presume que están separadas de bienes. Esta disposición genera desigualdad al excluir a uno de los cónyuges de los derechos patrimoniales existentes en el matrimonio, afectando la equidad en la distribución de bienes en caso de separación o fallecimiento. La ley no respeta los principios de igualdad y protección familiar, contraviniendo los artículos 2 y 42 de nuestra Constitución Política. También argumenta que existe desigualdad de género en el matrimonio, pues ella dice que la disposición crea una clara desigualdad entre los cónyuges al no reconocer los derechos patrimoniales de la mujer.
La normativa perpetúa el desamparo económico, especialmente en casos de divorcio o fallecimiento, afectando la igualdad de género establecida en nuestra Constitución política. Ella también nos argumenta que existe un efecto en la pensión de jubilación. La demanda señala que la esposa es excluida por esta normativa y no podrá acceder a la sustitución de la pensión de jubilación del esposo fallecido. Esto genera condiciones de vulnerabilidad que, según la accionante, infringen los artículos 48 y 53 que protegen la seguridad de los ciudadanos, la seguridad social de los ciudadanos en nuestro país. También nos explica que afecta el derecho de propiedad. La norma en cuestión, es decir, el artículo 180, afecta el derecho de propiedad de la esposa, quien bajo el régimen de separación de bienes pierde la mitad de los inmuebles adquiridos durante el matrimonio. Este despojo contraviene el artículo 58 de nuestra Constitución, que protege los derechos de propiedad. A continuación, continuamos con las intervenciones de las entidades explicadas por nuestro compañero Juan Pablo Ramírez Jiménez. Buenas noches. Las intervenciones clave de diferentes entidades en respuesta a la sentencia C-395 del 2002, evidenciando la diversidad de opiniones sobre la aplicación del derecho patrimonial en matrimonios celebrados en el extranjero y su implicación con el contexto colombiano. La documentación de estas intervenciones proporciona un panorama amplio de las posturas institucionales sobre el tema, influenciando la decisión de la Corte. Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia argumenta que el régimen patrimonial del matrimonio se basa en tres instituciones: capitulaciones matrimoniales, sociedad conyugal y separación de bienes. La entidad respalda la presunción legal de separación de bienes para matrimonios celebrados en la extranjería, considerando que se aplica la ley del país donde se celebró este matrimonio. Academia Colombiana de Jurisprudencia. Esta institución sostiene que el artículo 180 tiene aplicabilidad en matrimonios celebrados en el extranjero, independientemente de la nacionalidad de los contrayentes. La Academia concluye que la norma acusada se ajusta a las normas del derecho internacional, asegurando que los derechos fundamentales no son vulnerados. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría argumenta que extender el régimen patrimonial a los matrimonios extranjeros desestabilizará el principio que rige en el país de celebración. Esta postura resalta la importancia de respetar las normativas del lugar de celebración, afirmando que la soberanía del Estado debe prevalecer en estos casos. A continuación, las consideraciones de la Corte por mi compañero John. Las consideraciones de la Corte. La Corte Constitucional analiza la aplicación de la ley territorial y personal en el contexto de matrimonios celebrados en el extranjero, evaluando su compatibilidad con los derechos fundamentales y principios constitucionales. Aplicación territorial de la ley. La Corte establece que las leyes aplicables a hechos y personas localizadas en un territorio se rigen por las normativas de dicho lugar. Este principio garantiza la soberanía del Estado y la eficacia de las leyes locales en relaciones jurídicas que surgen dentro de su jurisdicción. Aplicación de la ley personal. La Corte reafirma que el Estado civil y la capacidad de un nacional se rige según las leyes del país del que es ciudadano. Esto significa que los matrimonios de extranjeros en Colombia no tienen la misma normativa patrimonial que aquellos celebrados internacionales colombianos, salvaguardando así la soberanía legal. Condiciones de los extranjeros. La Corte argumenta
que se puede justificar en un trato diferenciado hacia extranjeros cuando hay razones que lo respaldan. Esto se basa en principios de proporcionalidad y respeto a la soberanía de otros estados, lo cual es fundamental para fortalecer las relaciones internacionales armoniosas. Y aquí damos paso a mi compañera Heidi Colonia, que nos va a decir la decisión de la sentencia C-395 del 2002. Muchas gracias, John. En este caso, en otras noticias, como decía mi compañero John, voy a hablar de la decisión de la sentencia C-395 del 2002. En esta establece claves sobre la aplicación de la ley en matrimonios internacionales, definiendo criterios de exigibilidad y sus implicaciones en el derecho colombiano. Declaración de exequibilidad. La Corte Constitucional declaró exequible el inciso segundo del artículo 180 del Código Civil, reafirmando que la presunción de separación de bienes en matrimonios celebrados en el extranjero es legal. Esta decisión establece un precedente significativo en el tratamiento de matrimonios internacionales. Implicaciones para el derecho colombiano. La decisión de la Corte presenta implicaciones para la legislación colombiana, especialmente en cuanto a la protección de derechos patrimoniales en matrimonios entre nacionales y extranjeros. La norma debe alinearse con los principios constitucionales y del derecho internacional, garantizando igualdad y justicia. Perspectiva futura sobre matrimonios internacionales. La sentencia abre un debate sobre cómo se regulan los matrimonios internacionales en el futuro, señalando la necesidad de un marco jurídico que considere las diferencias culturales y patrimoniales. La Corte invita a un análisis más profundo sobre la igualdad de derechos para todas las partes involucradas en este caso. Muchas gracias, Heidi. Bueno, desde el estudio vamos entonces con nuestro corresponsal Julio Díaz, que nos va a decir lo que es los salvamentos de voto. Julio, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hablaremos sobre los salvamentos de voto. En los salvamentos de voto nosotros miraremos lo que es una aclaración de voto, por lo que un salvamento de voto en este caso no lo tenemos, ya que 3 magistrados que miran esta sentencia, 1 está en contra y 2 están en aprobación. Entonces tendremos unos conceptos y definiciones jurisprudenciales. El principio de aplicación territorial de la ley, el principio de aplicación de la ley personal y nacionales del Estado, principio de aplicación de ley personal y naciones del Estado, sociedad conyugal, matrimonio en el exterior, principio de aplicación de la ley personal a nacionales del Estado, separación de bienes, igualdad de la nacionalidad y extranjero, nacional y extranjero en derecho internacional privado, presentación legal de separación de bienes, presunción legal de separación de bienes, igualdad nacional y extranjero por el matrimonio exterior. De esta forma, en este caso y por lo expuesto de la Corte considera que la disposición acusada no viola el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros por causa del régimen patrimonial del matrimonio celebrado en el exterior. Bueno, nos encontramos desde las instalaciones de la Corte Constitucional. Muchas gracias a nuestro corresponsal Julio Díaz por brindarnos esta información. Agradecerle también a todos estos compañeros que estuvieron en los diferentes puntos de la ciudad, nuestro corresponsal Carol Mirella, Heidi Colonia, Duli Quiñones y Juan Pablo Ramírez. Su presentador que les habla, Jonathan Luna Gutiérrez, deseándole para todos un excelente día. Espero que estén muy bien. Chao, chao.